Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la primera semana del curso de técnicas de expresión oral y escrita. Quien les habla va a ser su profesor durante todo este semestre. Mi nombre es Richard Hinojosa Zárate. Si tuviesen alguna duda, alguna sugerencia, alguna preocupación o algún problema, nos trataremos de comunicar vía Canvas, que es el medio oficial de la comunicación, y también vamos a crear un grupo de WhatsApp donde vamos a poder comunicar de la mejor de las maneras. ¿Sí? En la primera semana, el curso de técnicas de exposición oral lleva precisamente este título: las técnicas de exposición oral y los recursos de presentación. Cuando a nosotros en el colegio nos dejaban como actividad realizar una exposición, nosotros salíamos en mi época utilizar lo que era el papelote. Hoy en día se utilizan herramientas virtuales e incluso lo que vamos a hacer durante varias semanas está relacionado con todo lo referente a lo virtual. Ustedes van a hacer la primera promoción virtual de TechSoup. Eh, Tenemos lo que es la capacidad terminal de la presente sesión, que es reconocer las técnicas de exposición y recursos expositivos para la exposición de temas. Con esta capacidad, ¿qué es lo que se debe lograr al final de esta clase? Que ustedes, obviamente los estudiantes, estarán en la capacidad de elaborar una presentación personal. Ojo, fíjense bien el objetivo: elaborar una presentación personal usando las técnicas orales y los recursos de exposición. Entonces, ¿cuál es el objetivo al final de esta sesión, de esta larga sesión? Es básicamente que ustedes logren elaborar una presentación personal. La imagen que tienen en la pantalla es lo que normalmente nos pasa a todos cuando es la primera vez que vamos a exponer un tema determinado. Sí, cuando estaban en el colegio, ustedes recuerdan a su profesora María Joaquina: Pedro, vas a exponer. Y lo primero que se nos venía a nuestra cabeza era el miedo, la vergüenza que íbamos a sentir al hablar en público. Entonces yo creo que todos hemos experimentado algo muy similar a lo que podemos ver en la imagen. Profesor, ¿y cuál es la mejor manera de superar esta vergüenza, este miedo a exponer en público? Obviamente, utilizar algunas técnicas orales y apoyarnos en recursos de exposición. Eso es lo importante. La pregunta sería, ¿sabes de algún recurso? Sí, profe, yo sé de un recurso, claro, el que yo he dicho antes, ¿no? En mi época, un recurso para poder exponer eran los papelotes. Pero el error que cometemos o que cometíamos es el error que ustedes cometen cuando hacen diapositivas. Escriben todo el texto y lo único que hacen cuando van a exponer es salir adelante y leer lo que han escrito. Eso está mal. No es la manera en la que se utiliza un recurso. Un recurso de exposición es simplemente un apoyo, una ayuda. No es para que salgas adelante y te pongas a leer todo el texto que lo has trasladado a la diapositiva. Eso es incorrecto, está mal. Empezamos. Entonces, ¿qué es la exposición oral? La exposición oral consiste en hablar en público. Esta es una palabra importante. Cuando uno va a hacer una exposición oral, es frente a un público. Profesor, ¿cuál es el público más complicado? El público que desconocemos, obviamente. Porque cuando tú conoces a las personas a las cuales te vas a dirigir, debes saber la manera en la que tienes que hablarles. Entonces, una condición importante para realizar una adecuada exposición oral es saber al público al cual nos vamos a dirigir. Entonces, la exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado, obvio, tiene que ser sobre un tema determinado. A la exposición oral también se le llama conferencia o ponencia. Consiste en explicar un tema o una idea con la intención de informar. Recuerda, la exposición oral tiene como una de sus finalidades la de brindar información sobre el tema que se está exponiendo. Ahora bien, ¿cuáles son los otros dos nombres que puede recibir la exposición oral? Puede recibir el nombre de conferencia o también el nombre de ponencia. Profe, habla. ¿Cuál es la estructura de la exposición oral?
La exposición oral está compuesta de 4 partes: la introducción, el cuerpo, la conclusión y el plenario o coloquio. Profesor, aguanta. ¿Qué es el plenario o coloquio? El plenario o el coloquio es la parte de las preguntas. Es cuando el público nos empieza a formular preguntas. A eso se le conoce como plenario o coloquio. Entonces, dentro de la estructura de la exposición oral tenemos la primera parte, que es la famosísima introducción. En realidad, todo lo relacionado con la oralidad y con la redacción, siempre la primera parte va a recibir el nombre de introducción, la mayoría de veces. ¿Cuáles son las características que debe tener la introducción? Ustedes las tienen ahí al frente, pero ¿cuáles son las más importantes? Lo más importante de una introducción es que deba ser motivadora, debe motivar al público, es decir, debes captar la atención del público. Si la introducción es parca, es aburrida, no tiene sentido, ya no vas a tener la atención del público. Entonces, lo importante es capturar la atención del público, al cual estás dirigiendo, obviamente, tu discurso o tu exposición. Y para eso, tu introducción tiene que ser sumamente motivadora. Otra característica importante dentro de la introducción está que tú en la introducción menciones los objetivos que pretendes alcanzar con tu exposición. Entonces, vamos, 2 condiciones importantes. La introducción tiene que ser motivadora. 2, tengo que dar a conocer los adjetivos, lo que yo pretendo alcanzar con esta conferencia o con esta exposición. Y dice, se demuestra una actitud de seguridad y confianza en uno mismo, con la forma de pararse adelante, de mirar y de decir las primeras palabras. Esta cuarta característica es de vital importancia. ¿Por qué? Ustedes deben recordar la famosa frase que dice, la primera impresión es la que siempre cuenta. La primera impresión que tienen las personas de ti es la que va a permanecer a lo largo del tiempo. ¿Que puede variar? Sí, puede variar conforme vamos conociendo a las personas. Pero la primera impresión siempre es el primer golpe, ¡pum!, el punto de partida. Entonces, cuando tú hagas una exposición oral, lo importante es la forma de pararse adelante. Cuando tú te pares adelante, tienes que pararte con toda la seguridad del mundo. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta que la persona que está exponiendo tiene seguridad? Por la forma como mira al público. La mirada siempre tiene que estar erguida, levantada. No puedes entrar con la mirada hacia el suelo. Eso es señal de timidez. Debe mirar hacia el frente. Y siempre el punto de partida. Las primeras palabras que vas a utilizar son importantes y fundamentales. En la quinta característica, ahí te dan algunas recomendaciones. Puedes usar expresiones tales como: me propongo exponer. El objetivo de este coloquio es. Muchos piensan que. Entonces, para resumir, la introducción, 1, tiene que ser motivadora. 2, se tienen que plantear los objetivos que pretendemos alcanzar. 3, ¿dónde se determina la confianza que tiene el expositor? En la forma de parar, en la forma de mirar y las primeras palabras que utiliza. Y por favor recuerda, en una exposición oral, la primera impresión es fundamental, es trascendental. Pasemos a ver ahora la segunda parte de la exposición oral, que viene a ser el cuerpo, que también recibe el nombre del desarrollo. ¿Cuál sería la más importante característica del cuerpo o del desarrollo? Lo más importante es, 1, ser claro y mantener un orden. Tercer punto, mira, fíjate acá en el tercer punto, dice: el tema debe desarrollarse argumentando cada una de las ideas expuestas utilizando una variada documentación. Esto es importante. Cuando alguien va a exponer un tema, no solamente se trata de repetir lo que está en la diapositiva, no solamente se trata de decir lo que es. Por ejemplo, vamos a exponer la célula.
la célula es, o voy a exponer la drogadicción y digo, la drogadicción consiste en el uso ilegal de algunos fármacos. Ya, lo más importante o lo más rico en una exposición es cuando el expositor o conferencista empieza a dar ejemplos, realiza anécdotas, o en todo caso utiliza soportes audiovisuales. Pero lo más importante es que cada vez que expongas un tema, generes ejemplos, pero ejemplos, ojo, que estén relacionados con qué, con la realidad del público al cual te estás dirigiendo, para que de esta manera capten más la idea que tú quieres transmitir. Entonces, idea que me debe quedar claro. Debo formular ejemplos, pero ejemplos contextuales, de hechos reales, que se relacionen con la realidad que vive el público al cual te estás dirigiendo. Y para ello es importante el uso de anécdotas. Recuerda siempre las anécdotas. Por ejemplo, yo podría decir, yo recuerdo cuando estaba en cuarto de secundaria y, bueno, tenía a mi profesora María Joaquina, la profesora de inglés, una profesora bonita, de la cual todos siempre se enamoran de la profesora de inglés, aunque por ahí hay sus excepciones. Primera clase, tienen que exponer el verbo to be. Nunca en mi vida yo había expuesto, jamás, nunca. Yo era de los tipos que se sentaba atrás y cuando el profesor llamaba lista, debajo de la carpeta. Pero, bueno, cuando uno está enamorado suele hacer cosas que no debe hacer, ¿sí? Sale a exponer, sientes miedo, nervios y no es que me haya pasado a mí, te sales del salón llorando porque expones mal y quedas mal frente a tus compañeros. Bueno, suele pasar. Esperemos que en el caso de ustedes no. Siguiente, dice, desarrollar el tema de una forma llamativa y nunca monótona. Esto es importante. No podemos entrar en un discurso plano, homogéneo, igual. Es decir, si tu exposición se vuelve monótona, ya perdiste la atención del público. En una exposición, lo que se debe mantener durante toda la exposición es la atención del público. Eso es importante. ¿Cómo vas a mantener la atención del público? Contando anécdotas, colocando ejemplos, utilizando la voz de diferentes formas. ¿Sí? Esto es importante, señores. ¿Ah? Entonces, resumamos el cuerpo. 1. Ser claro y ordenado. 2. Debo citar ejemplos en relación con hechos reales a través de las anécdotas. Y debo evitar en la manera de lo posible que mi exposición termine siendo aburrida, monótona. ¿Ya? ¿Queda claro? Ok. Penúltima parte de la exposición oral, las conclusiones. Recuerda que toda exposición debe llegar a algún tipo de conclusiones. Y estas conclusiones tienen que estar relacionadas con los objetivos que mencionaste en la introducción. Esta es una idea bastante clara que te debe quedar. Si yo al comienzo de mi exposición planteo 3 objetivos, yo al final de mi exposición debo llegar a 3 conclusiones importantes. Ya, profe, lo entiendo. ¿Qué es lo más importante de una conclusión? Lo más importante de una conclusión es el tercer punto. Dice, también se puede dar alguna opinión personal que tiene que ver con resultados o conclusiones personales. Esto es algo que debiéramos rescatar cada vez que lleguemos a una conclusión. Trata de dar siempre tu opinión personal para que el público se dé cuenta de que tú has aprendido algo de todo aquello que estás exponiendo. ¿Ya? Otra característica importante es que se debe planificar las conclusiones, no pueden ser improvisadas. Y en esto de la planificación viene lo que te estoy diciendo. Si tú en la introducción planteas 3 objetivos, en las conclusiones tendrías que tener 3 conclusiones, las cuales deben estar totalmente relacionadas. A eso se le llama planificar conclusiones. Y finalmente tienes las expresiones que normalmente se usan cuando uno llega a la conclusión. En resumen, resumiendo, en síntesis, en pocas palabras o en todo caso también
para finalizar, para culminar, para terminar. Son nexos que me señalan de que yo voy a dar la conclusión de lo que estoy exponiendo. Y finalmente, para acabar con toda la estructura de la exposición oral, está el plenario o el coloquio, que ya te lo mencioné anteriormente. El plenario y el coloquio está relacionado con qué? Con las preguntas que nos formulan al finalizar nuestra exposición. ¿Quién formula las preguntas? El público, profesor. Muy bien, claro, queda. Lo más importante del plenario, acá, escuchar. Hay que saber escuchar las preguntas para poder analizarlas y responder de manera adecuada. Otra característica a tener en cuenta, la tercera, se debe considerar un tiempo prudente para responder las interrogantes del auditorio. Cuando nos formulen a nosotros una pregunta, se ve feo, es inadecuado y se ve hasta cierto punto agresivo. Cuando me formula una pregunta, es más, ni llegan a terminar la pregunta y tú ya estás respondiendo, cortas la pregunta. Tú debes esperar que terminen de formularte la pregunta y debes dar un tiempo. Debes darte un tiempo tú mismo para ordenar tus ideas de lo que vas a responder. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante. Tomarse un tiempo para poder responder las preguntas que nos vayan a formular. Con esto hemos terminado la parte de la estructura de la exposición oral. A ver, recuerdo cuáles son las partes de la exposición oral: introducción, desarrollo, conclusión y finalmente el plenario o el coloquio. Ok, estamos de acuerdo, queda. Pasemos a ver lo que es el storytelling. El storytelling es una expresión de la lengua inglesa, story, que significa historia, y telling, que significa contar. Es decir, contar historias. Esta técnica es importante sobre todo cuando una persona se quiere presentar frente a alguien. Lo que más impresiona a las personas son las historias que tú puedas contar alrededor de. Ojo, las historias pueden ser reales o pueden ser totalmente ficcionales. En el día a día, en la comunicación diaria, no se logra determinar cuando algo es real o cuando algo es ficcional, porque las personas utilizamos mucho ambos elementos, hechos reales y hechos ficcionales. ¿Para qué? Para capturar la atención del público, para capturar la atención de la otra persona con la cual nos estamos comunicando. Pero ya sean historias reales o ya sean historias ficcionales, lo importante es la forma en la que tú cuentas estas historias. El storytelling es el arte de contar, desarrollar y adaptar historias utilizando elementos específicos en eventos con inicio, medio y fin, para transmitir un mensaje de forma inolvidable al conectarse con el nivel emocional. Las personas que saben contar historias y que captan nuestra atención es porque apelan siempre a este nivel, al nivel emocional, no tanto al nivel racional, sino al nivel emocional. Las personas que saben contar historias siempre van a utilizar o apelar al nivel emocional, porque es la mejor forma de capturar la atención del público o de las personas. ¿Cuáles son los elementos del storytelling? El storytelling tiene un mensaje, obviamente se va a desarrollar dentro de un ambiente y hay quienes realizan las acciones. ¿Cómo se llaman los que realizan las acciones? Personajes. Y estos personajes deben entrar en un conflicto. ¿Por qué? Porque es precisamente el conflicto aquel elemento que llama la atención, captura la atención del público. Una historia para que sea interesante, tiene que tener un conflicto. Y este conflicto se tiene que solucionar al final de la historia. Mientras más interesante sea el conflicto, las personas están más pendientes del final de la historia. El mensaje.
Es común que el storytelling esté separado en dos partes. Ojo, el storytelling está separado en dos partes, el story y el telling. El story obviamente es la historia, el mensaje, y el telling es la forma como comunicas el mensaje o cómo cuentas el mensaje. La idea transmitida es lo que puede transformar y marcar la vida de las personas. Ojo, transformar y marcar la vida de las personas. Las historias que nosotros podamos contar o que nos han contado muchas veces transforman nuestra vida y marcan nuestra vida para siempre. De ahí la importancia de leer constantemente obras literarias. Ojo, obras literarias, no de autoayuda, porque las obras literarias nos permiten esto, vivir tantas vidas como sea posible. Y el hecho de vivir tantas vidas como sea posible nos permite transformar nuestra propia vida, nos permite que nos reconozcamos como personas cuando estemos hablando con otros. Finalmente, el ambiente. Los eventos necesitan suceder en algún lugar. Cuando el ambiente es bien descrito, posibilita que el público realice la jornada. Es decir, que cuando contemos la historia, siempre tratemos de contextualizar. Si bien hay un mensaje que se tiene que transmitir y hay personajes que realizan acciones, estos personajes y estas acciones que se realizan tienen que estar bien ambientadas. Y sobre todo cuando es una exposición oral, uno tiene que ser detallista con el lugar donde se realizan las acciones. Hay que dar detalle a detalle del lugar donde los personajes realizan las diferentes acciones. Y finalmente tenemos los dos elementos re importantes, el personaje y el conflicto. Los personajes o el personaje son los que realizan las acciones, ¿sí? Y estas acciones que realizan, obviamente, son las que nos permiten transmitir el mensaje. Pero lo más importante de una historia siempre va a ser el conflicto. Por favor, toda historia que tú quieras contar o narrar, que pueda ser real o pueda ser ficcional, debe tener un conflicto. Es el principal factor que ocasiona interés en la audiencia. Un conflicto muy simple no despierta interés. Por favor, un conflicto muy simple no despierta interés. Última parte de la semana 1, la primera semana, recursos de exposición. Para realizar una exposición es necesario valernos de un recurso visual. El más conocido y el más usado son las famosas diapositivas. Estas tienen algunos aspectos que se deben considerar. A continuación se darán algunas recomendaciones para la elaboración de las diapositivas. Ojo, existen varios recursos, pero uno de los recursos más populares hoy en día son las diapositivas. Básicamente por la facilidad, ¿no? Porque es un uso amigable, relativamente fácil. Vamos a hacer rápido esta parte, ¿sí? La cantidad de palabras que debe aparecer en una diapositiva se aplica la regla 7 por 7. ¿Qué quiere decir? 7 filas y por cada fila, ¿cuántas palabras? 7 palabras. El tamaño de las palabras. Hay que tomar en cuenta el siguiente esquema. Las palabras no deben ser ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes. Deben tener un estándar medio. En realidad, yo recomiendo siempre el estándar 36. Obviamente, cuando uno redacta unas diapositivas, siempre hay que establecer la diferencia entre el título y el contenido. Me parece que el título podrías utilizar 36 y para la parte del contenido 32. Es una recomendación personal, ¿no? Fíjate en los cuadros de esquema, sobre todo para ustedes de carreras técnicas, es importante porque utilizan bastante los datos. Mira, cuando hay demasiada información, cansas al público. No es amigable a la lectura una diapositiva con tantos datos. Es mejor redondear los datos, como se muestra
en la diapositiva correcta, ¿sí? Se redondean los datos. Sobre las imágenes, recuerda, esto es algo importante, no sustituyen la información. Ahora, profesor, ¿puedo colocar cualquier imagen? No, no puedes colocar cualquier imagen. Las imágenes deben ser significativas. ¿Qué quiere decir? Que deben estar en relación con el tema que estás desarrollando o con lo que estás planteando en tu diapositiva. No son adornos. No es para que la diapositiva se vea bonita. No. Deben ser significativas, deben apoyar la comprensión y el desarrollo del tema. El fondo es importante utilizar unicolor. Yo sé que a ti te gusta los arcoíris, ser colorido, sí, a mí también. Pero en el caso de las diapositivas se recomienda que sea un fondo unicolor. En el caso de las letras, este dato hay que tenerlo en cuenta. Evita usar las mayúsculas. A veces nosotros pensamos que por poner en mayúsculas se ve mejor. No, no. En las diapositivas, cuando uno escribe con mayúsculas, dificulta la acción de leer. Hay que usar solo el nivel sencillo, una tipografía simple. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente se utiliza Arial o se utiliza Tennis Rothman, generalmente 10 o 12, pero no utilicemos muchas mayúsculas dentro de una diapositiva. Otra recomendación para las diapositivas es el color que vayas a usar, que haga un contraste con la plantilla de la diapositiva. Recuerda que la plantilla de la diapositiva tiene que ser unicolor. Entonces, el color que yo voy a utilizar para las letras tiene que contrastar con ese fondo. Porque si yo pongo un fondo oscuro y las letras también las pongo oscuras, no se nota, no se ve. Pero si yo utilizo un fondo oscuro y utilizo letras con un color claro, se nota claramente. Desde la parte de atrás, cualquier persona va a leer lo que uno ha escrito en las diapositivas. Hemos llegado al final de la sesión. Tienen ustedes ahí las referencias bibliográficas. Este video va a estar colgado en el módulo 1, en una carpeta que diga antes de llegar a la clase sincrónica de manera virtual. Ustedes tienen que visualizar el video para que ya lleguen a clase con una idea de lo que vamos a hablar. Obviamente quizá por ahí haga una pequeña evaluación. Entonces nos estamos viendo el día que nos toque, que puede ser martes, puede ser jueves o puede ser viernes, en alguno de esos 3 días. No se desesperen si no logran conectarse al Webex de manera rápida. Se va a dar el tiempo suficiente, un tiempo prudencial, para que todos podamos estar conectados y empezar la sesión, la primera sesión virtual de las muchas que van a tener, que va a ser un poco complicada y va a generar problemas, sí, pero conforme vayamos avanzando te vas a dar cuenta que es demasiado fácil. Nos vemos, cuídate, suerte, chao.